Bueno, y mientras vamos viendo la próxima presentación, vamos presentando al disertador, es el doctor Arnaldo Dubín. El doctor es médico intensivista, es el jefe de la terapia intensiva del Sanatorio Otamendi. Y es un referente de shock. Bueno, buenas noches a todos. Yo en este ratito voy a tratar de revisar cuáles son las características del shock en la enfermedad por coronavirus y cuál es el enfoque del tratamiento. Como todos ustedes saben, el shock podemos definirlo como la incapacidad del sistema cardiovascular para satisfacer las demandas tisulares de oxígeno. Y particularmente, el shock séptico tiene un cuadro fisiopatológico muy complejo que es el resultado de interacciones entre componentes variables de hipovolemia, trastornos de la función miocárdica y alteraciones en el tono vascular. Pero, sin embargo, la vasodilatación es la principal característica del shock séptico y la causa que habitualmente conduce a la muerte. Sin embargo, no conocemos cómo estos distintos componentes impactan en el compromiso cardiovascular de la enfermedad por coronavirus. Y los elementos clínicos que están disponibles en la literatura son muy pobres y contradictorios. En primer lugar, el estudio de Wuhan, el más grande, encuentra que la frecuencia de la enfermedad grave es muy escasa. Entonces, les decía que las descripciones que hay acerca de la frecuencia del shock en la enfermedad por coronavirus son extremadamente variables. En el estudio más grande, el de Wuhan, solamente el 1% de los pacientes internados presentaron shock séptico. En otro estudio retrospectivo, en 2 hospitales en Wuhan, la mortalidad fue del 28% y estuvo independientemente asociada con la mayor edad, con el compromiso multiorgánico y con los niveles de dímero D. Y el shock estuvo presente en el 70% de los muertos, pero ningún sobreviviente. Y además hubo una elevación de la troponina en un número muy importante de pacientes que murieron. Y aunque solamente el 1% presentó hipotensión al ingreso, 20% desarrolló shock séptico en el transcurso de la internación. En otro estudio, tanto como el 26% de los pacientes requirieron terapia intensiva, y el shock ocurrió en el 31% de esos pacientes. Paradójicamente, aunque el shock fue una complicación frecuente en la terapia intensiva, el lactato y el pH fueron normales en la mayor parte de los pacientes, de modo que la manifestación metabólica característica del shock, la acidosis láctica, estuvo ausente. En otro análisis retrospectivo de 102 pacientes, de los cuales el 18% entró en terapia intensiva, el 10% desarrolló shock y el 20% en los pacientes que ingresaron a terapia intensiva. En un análisis retrospectivo de 150 pacientes con una mortalidad así mucho más alta, del 45%, en el 40% de esos enfermos hubo algún compromiso hemodinámico evidenciado por daño miocárdico expresado por elevación de la troponina. Para demostrar la heterogeneidad de los reportes, este cuadro comparativo muestra cómo la frecuencia de shock osciló desde valores tan bajos como el 1% hasta el 35%. Al mismo tiempo, muchos de estos cuadros de compromiso hemodinámico se descriptó una miocarditis, un compromiso miocárdico que a veces se refiere como una miocarditis fulminante, aunque la demostración objetiva de este fenómeno es pobre en los estudios. El compromiso miocárdico no es raro en enfermedades virales y particularmente ha sido bien descrito en distintas infecciones por influenza, incluso como un predictor de mortalidad.
En un estudio pequeño de 54 pacientes con coronavirus que tenían una enfermedad crítica o grave, la injuria miocárdica, evidenciada por aumentos mayores de 3 veces en los niveles de troponina, estuvo presente en casi la mitad de los pacientes, y esto estuvo asociado con mayor mortalidad. En resumen, por un lado, tenemos mucha incertidumbre sobre estos trabajos porque hay una gran superposición de los pacientes en las distintas publicaciones. El shock parece ser una manifestación inicial infrecuente, pero sin embargo, su desarrollo es común en el transcurso de la enfermedad. La verdad que el impacto sobre el pronóstico a través de estos datos es absolutamente incierto. Y tampoco podemos discernir cómo el shock es parte de la evolución del proceso de infección por coronavirus o es el resultado de complicaciones bacterianas. Contrariamente a estos reportes, lo que nos comentan los médicos de Milán es que los pacientes habitualmente evidencian una enorme estabilidad hemodinámica y que el shock es raro. De modo que no sabemos recientemente con qué nos vamos a encontrar en relación al cuadro cardiovascular. La OMS ha hecho una serie de recomendaciones, tanto diagnósticas y terapéuticas, y considera el shock séptico, la infección por coronavirus, como define sepsis 3 como una hipotensión persistente pese a la resucitación con volumen, que requiere vasopresores y que tiene un nivel de lactato mayor de 2 milimoles por litro. Como nosotros también observamos en estudios antisepsis, si no pueden medirse los niveles de lactato, deberán usarse la presión arterial media y los signos de hipoperfusión periférica. Además, enfatiza la OMS que el reconocimiento temprano y el tratamiento con fluidos y vasopresores para la hipotensión es fundamental dentro de la primera hora. En la mañana de hoy, la Surviving Sepsis Campaign publicó una serie de guías para el manejo de los pacientes críticos con enfermedad por coronavirus. De modo que yo en los próximos minutos voy a revisar críticamente tanto estas recomendaciones de la OMS como de la Surviving Sepsis Campaign. La OMS dice que de 250 a 500 mililitros de cristaloides deberían darse como bolo rápido en los primeros 15 y 30 minutos, reevaluando los signos de sobrecarga después de cada bolo, por los riesgos asociados de sobrecarga de volumen con fallo respiratorio en pacientes que básicamente tienen distrés respiratorio. Y además remarca la evaluación de los signos clínicos. En realidad los intensivistas no jerarquizamos demasiado. Todo esto, por supuesto, en el contexto de una enfermedad que es esencialmente un fallo respiratorio hipoxémico que puede ser exacerbado por el aporte de fluidos. La Surviving Sepsis Campaign sugiere un manejo conservador en lugar de un manejo liberal de fluidos, aunque reconoce que es una recomendación débil con una baja calidad de evidencia. Y estas evidencias surgen básicamente de distintos metaanálisis. Hay un reciente metaanálisis publicado en CHES que analiza estudios publicados después del 2015, todos estudios de mala calidad, y no encuentra diferencias con las dos estrategias de resucitación. Por el contrario, una revisión sistemática y metaanálisis de 11 ensayos que considera el estudio de la ARDS Network, que discutió Elisa hace poco, encuentra que el manejo conservador de fluidos disminuye la duración de la ventilación mecánica y de la internación en terapia intensiva. Pero por supuesto no afecta a la mortalidad. De todos modos, como recomendación final y considerando
que esta enfermedad por coronavirus es esencialmente un fallo respiratorio hipoxémico que puede ser exacerbado notablemente por la administración de fluidos, recomendamos una estrategia restrictiva en la administración de fluidos y evitar la carga de 30 mililitros kilo que recomienda el Surviving Sepsis Campaign como maniobra de resucitación inicial en el shock séptico. Básicamente, considerando además que muchos de estos pacientes pueden precipitar el fallo hemodinámico por la medicación sedante y por los efectos de la ventilación mecánica y los niveles de PIB. La OMS recomienda también en sus observaciones para la resucitación con fluidos que pueden usarse tanto solución fisiológica como Ringer lactato y no administrar ni cristaloides hipotónicos ni almidones ni gelatinas. En este sentido, la Surviving Sepsis Campaign hace una fuerte recomendación para el uso de cristaloides sobre los coloides y en especial sobre el uso de soluciones cristaloides balanceadas, en especial la que tenemos en nuestro medio. En realidad la evidencia tampoco es demasiado fuerte y distintos metaanálisis han fallado para aconsejar de forma fehaciente el uso de cristaloides y de cristaloides balanceados. De todos modos, hay un ensayo clínico controlado, que es la evidencia más fuerte, que es la que tiene más peso en los metaanálisis, en el que la solución fisiológica comparada con cristaloides balanceados, Ringer lactato, Plasma-Lyte, en este estudio básicamente se usó Ringer lactato, estuvo asociado a peores resultados, de modo que la administración de soluciones balanceadas provocó una disminución de una variable de resultado combinada de muerte de cualquier tipo, diálisis y fallo renal persistente. Y estos efectos fueron mucho más marcados en los pacientes sépticos o en los que recibieron grandes volúmenes de fluidos. Y un subanálisis de 1.641 pacientes de este estudio que tenían sepsis o shock séptico demostró que el uso de las soluciones cristaloides balanceadas se asociaba a una disminución del 5% en la mortalidad. Y además se acompañaba de una estabilidad hemodinámica mayor, con menores niveles de lactato y menores requerimientos de vasopresores, así como también menos complicaciones renales y hemodiálisis. Otras recomendaciones de la OMS son las de analizar la necesidad de bolos adicionales de fluidos en base a la respuesta clínica y a la mejoría de los objetivos de perfusión. Presión arterial, diuresis, que es un muy mal objetivo para seguir la respuesta a los fluidos, y mejoría de la perfusión periférica, así como frecuencia cardíaca, conciencia y lactato. Y sugiere considerar índices dinámicos de respuesta a fluidos. En este sentido también, la Surviving Sepsis Campaign sugiere, de forma muy confusa, con una frase donde mezcla cosas, usar parámetros dinámicos, aunque acá nosotros sugerimos usar parámetros dinámicos de temperatura de la piel, tiempo de relleno capilar o mediciones de lactato en lugar de parámetros estáticos. En realidad estos son variables que evalúan la perfusión periférica. Pero en definitiva, sugiere utilizar variables de respuesta dinámica fluida. En realidad, cuando usamos fluidos, en primer lugar tenemos que demostrar que hay evidencia de hipoperfusión tisular y en segundo lugar preguntarnos si esas evidencias de hipoperfusión tisular van a mejorar con el aumento del volumen intravascular. Y para esto nosotros debemos considerar que la resucitación insuficiente del shock va a resultar en una hipoperfusión persistente con hipoxia tisular, fallos orgánicos y mayor muerte. Pero la resucitación excesiva, con la sobrecarga de volumen resultante,
probablemente se acompañe de más fallos orgánicos y especialmente de edema pulmonar. De modo que hay una relación en U entre el volumen de fluidos administrados y las complicaciones. Y nosotros tenemos que lograr una resucitación óptima. Esa resucitación óptima significa que los pacientes deberían estar para recibir fluidos en la rama ascendente de la curva de Starling, en la que el aumento de la precarga va a mejorar el volumen sistólico. Por el contrario, si los pacientes están en la meseta de la curva de Starling, la administración de fluidos va a aumentar las presiones de transsudación de fluidos, pero no va a mejorar el volumen minuto cardíaco. En este sentido, las variables estáticas son poco útiles. Este es un estudio de nuestro laboratorio en donde animales a los que son sometidos a un sangrado progresivo no tienen modificaciones ni en la presión venosa central ni en la presión pulmonar acuñada, pese a la enorme hipovolemia que tenían, comparado con el grupo control. Y en pacientes críticos, los parámetros estáticos, tanto la presión venosa central como la presión pulmonar acuñada, no predicen adecuadamente que esos pacientes van a aumentar el volumen minuto cardíaco en respuesta a la administración de fluidos. Por el contrario, el monitoreo hemodinámico funcional puede ser particularmente útil en este sentido. El monitoreo hemodinámico funcional tiene en cuenta las modificaciones hemodinámicas provocadas por cambios respiratorios en el volumen sistólico, en la presión del pulso, en la señal petismográfica del oxímetro de pulso o en el diámetro ecográfico de la vena cava inferior, o los efectos de la elevación pasiva de miembros inferiores. Sin ninguna duda, el más estudiado es la variación respiratoria de la presión de pulso, y la variación respiratoria de la presión de pulso igual o mayor al 13% es un predictor sensible y específico de que los pacientes van a responder a la carga de fluidos con aumento del volumen minuto cardíaco. Por supuesto, la variación respiratoria de la presión del pulso tiene limitaciones. Una es el tórax rígido. Afortunadamente, estos pacientes con distrés por coronavirus parecen tener un tórax bastante complaciente, como decía Elisa, pese a la severa alteración de la oxigenación. Y otra de las limitaciones es que la ventilación protectora disminuye notablemente la sensibilidad y especificidad de la variación respiratoria de la presión del pulso. Pero para esto podemos usar una prueba muy simple, como es aumentar el volumen corriente de 6 a 8 mililitros. Y el aumento del volumen corriente, si se acompaña de un 3.5% de aumento de la variación respiratoria de la presión de pulso, o 2.5% en la variación respiratoria del volumen sistólico, otras maniobras dinámicas para evaluar la respuesta a fluidos son la elevación pasiva de los miembros inferiores, que tiene que hacerse con una técnica determinada, que es una maniobra también excelente, pero que tiene que acompañarse de mediciones simultáneas de volumen minuto cardíaco, de volumen sistólico en forma continua por análisis del contorno de la onda de pulso, o mediciones de la presión expirada final de dióxido de carbono por capnografía. Otra maniobra que nosotros comúnmente utilizamos en la terapia intensiva y que también tiene una alta sensibilidad y especificidad es la variación respiratoria del diámetro de la vena cava inferior, que también, insisto, es muy sensible y específica. ¿Cuál es el valor de estas pruebas? En realidad, si bien predicen fehacientemente cuál va a ser la respuesta en términos de aumento del volumen minuto cardíaco, su impacto sobre la evolución de los pacientes no está tan claramente demostrado. Este, por ejemplo, es un metaanálisis en el que el uso de pruebas dinámicas para evaluar la respuesta a fluidos en distintos grupos
básicamente pacientes quirúrgicos, pero solamente incluyendo un estudio en pacientes sépticos, estuvo asociado con una disminución de la mortalidad. Por el contrario, un metaanálisis de 4 ensayos clínicos en pacientes sépticos no demostró efectos beneficiosos sobre la mortalidad. Por el contrario, un estudio observacional, el Satisepsis, que hicimos todos nosotros en la Argentina, el empleo de pruebas dinámicas luego de la carga inicial a fluidos fue un predictor independiente de sobrevida, incluso después de ajustar a otros confundidores como los fallos multiorgánicos, el lactato, la necesidad de ventilación mecánica y las comorbilidades. De modo que podemos recomendar fuertemente la evaluación de la respuesta a fluidos con el uso de estas pruebas dinámicas, en contraposición a pruebas estáticas como puede ser la presión venosa central. La OMS recomienda que ante la persistencia del shock, luego de la administración de fluidos, deben usar vasopresores con un objetivo de presión arterial media igual o mayor de 65 milímetros de mercurio, con mejoría de las variables de perfusión. Y sugiere también que si el agregado de vasopresores no corrige la hipoperfusión o la disfunción miocárdica, deben agregarse inotrópicos como la dobutamina. Y hace distintas observaciones, como la posibilidad de administrarlos inicialmente por vía periférica y el uso de una dosis mínima para mantener la perfusión y evitar efectos adversos con presión arteriales medias de 60 a 65 milímetros de mercurio. Sugiere también que la noradrenalina es la primera elección y la adrenalina o la vasopresina podrían agregarse si la noradrenalina no es efectiva, reservando la dopamina para pacientes que están bradicáricos. Y además enfatiza que no hay ensayos controlados con dobutamina. Y plantea controversias sobre el uso de hidrocortisona en los pacientes que persisten hipotensos. La Surviving Sepsis Campaign hace una serie de recomendaciones sugiriendo la noradrenalina como la droga de primera elección. Dice también que si la noradrenalina no está disponible, podría usarse vasopresina o noradrenalina. En realidad me parece que esta es una situación más que extraña, porque en nuestro medio la noradrenalina está disponible en todas las unidades. Esto podría ser solamente para la CEA, para África subsahariana, en donde obviamente la vasopresina tampoco va a estar disponible. La Surviving Sepsis Campaign recomiendan usar dopamina por sus efectos arritmógenos y sugiere el agregado de vasopresina como segundo agente a la noradrenalina si la presión arterial media no puede ser alcanzada con noradrenalina sola, lo cual es absolutamente controvertido. Y además sugiere titular la noradrenalina una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio. Todas estas son recomendaciones débiles con una baja calidad de evidencia. Esta última, el objetivo de presión de 60 a 65 milímetros de mercurio, surge de un ensayo controlado reciente hecho en pacientes mayores de 65 años con hipotensión refractaria a fluidos. Son shocks de distinto tipo, pero la mayor parte son pacientes con shock séptico. Y los pacientes que fueron titulados a una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio tuvieron una evolución similar a pacientes en los que los vasopresores se utilizaron a criterio del médico tratante y que resultó en presiones arteriales medias mayores de 70 milímetros. Lo curioso de este estudio es que en los pacientes que tenían antecedentes de hipertensión arterial crónica y que teóricamente podrían beneficiarse, como mostró el Sepsis-SPAN, con valores mayores de presión arterial media, el objetivo de presión arterial de 60 a 65 fue acompañado de menor mortalidad que el uso más liberal de vasopresores. La Surviving Sepsis Campaign
sugiere agregar dobutamina cuando los pacientes persisten con disfunción cardíaca o hipoperfusión. Y esta recomendación, que es una repetición de la Surviving Sepsis Campaign para el manejo del shock séptico en sus distintas versiones, y que probablemente va a ser similar en la próxima actualización, en realidad es muy poco fundamentada. Un estudio retrospectivo de 420 pacientes demostró que el uso de corregir a múltiples confundidores y a una puntuación de propensión para el tratamiento con inotrópicos, demostró que la administración de dobutamina estuvo independientemente asociada con mayor mortalidad. Y además, otro tema muy importante es la heterogeneidad de la respuesta a dobutamina. Como nosotros demostramos en un pequeño estudio observacional, la mayor parte de los pacientes en los que se titula dobutamina tienen efectos colaterales graves, como hipotensión, taquicardia o una combinación de ambas. Y en la mayoría de los pacientes, si bien la dobutamina aumenta el volumen miocardiaco, lo hace fundamentalmente por taquicardia. El volumen sistólico, pese a la vasodilatación, aumenta solamente en la mitad de los pacientes. De modo que la dobutamina en los pacientes con shock séptico se comporta en la mayoría de los casos como una droga taquicardizante, vasodilatadora, que puede comprometer severamente la hemodinamia del paciente. Por lo tanto, no debería usarse sin un monitoreo estrecho y su infusión no debería continuarse, excepto se demuestren efectos beneficiosos. Finalmente, la Surviving Sepsis Campaign sugiere el uso de dosis de 200 miligramos de hidrocortisona en los pacientes que persisten con shock. También una recomendación débil y con baja calidad de evidencia. Como planteó Elisa, no hay ninguna recomendación para usar glucocorticoides para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus, pese a que algunos de los estudios chinos han pretendido demostrar que los corticoides mejoran la mortalidad. Pero sí podemos afirmar que no habría ningún problema en administrarlos, que deberían administrarse en los pacientes que tienen shock, en los que los requerimientos de noradrenalina son mayores de 0,2 o 0,3 microgramos kilómetro. En resumen, a propósito del shock en la enfermedad por coronavirus, podemos concluir que la relevancia del shock es incierta. No sabemos exactamente cuán frecuente es, cuán grave es, pero sí, obviamente, la presencia de shock siempre va a tener un impacto pronóstico definido, va a agravar notablemente el pronóstico. En el manejo de estos pacientes, yo creo que podemos sugerir evitar la carga inicial de fluido de 30 mililitros kilo. Por el contrario, la actitud terapéutica inicial que nosotros planteamos en el paciente que está hipotenso y con hiperlactacidemia es noradrenalina para lograr una presión arterial de por lo menos 60 milímetros de mercurio. Una vez alcanzada esta presión arterial, podemos evaluar a través de pruebas dinámicas si los fluidos son necesarios. Y para este caso usaremos la solución de Ringer lactato como la de elección. La noradrenalina, por supuesto, debe ser el vasopresor de elección y para mi gusto, sobre todo para simplificar las maniobras terapéuticas en pacientes muy complejos. La noradrenalina, como dijimos, titularse a una presión arterial de 60-65 milímetros de mercurio, que en principio debería ser el objetivo terapéutico, y solamente deberíamos aumentarla ante la persistencia de las evidencias de hipoperfusión. Y como objetivo de resucitación, el tiempo de relleno capilar es sin ninguna duda un objetivo de perfusión sencillo y valioso que puede ser
una guía terapéutica de muy fácil implementación. Y finalmente la dobutamina solamente debería usarse en situaciones muy seleccionadas y con un estrecho monitoreo. Yo creo que la dobutamina nos va a complicar la situación. Y finalmente debemos ser simples y pragmáticos para manejar estos pacientes, básicamente si atendemos pacientes en una situación de desastre. Muchas gracias.